Muchas gracias. Por favor, tomen sus Biblias y vamos a abrirla allí en el capítulo 25 del libro de Génesis. Por varias semanas hemos avanzado y hemos llegado y terminado hasta el capítulo 24. Luego, durante 3 programas, creí conveniente repasar. Repasamos la estructura del libro de Génesis y vimos también allí en Génesis capítulo 1 la creación de Dios. A propósito de la estructura del libro de Génesis, volvamos a repasar que tiene 2 grandes secciones, desde capítulo 1 al 11 y desde capítulo 12 al 50. En la primera gran sección trata de 4 eventos importantísimos en la historia de la humanidad. En primer lugar, la creación de Dios, Génesis 1 y 2. En segundo lugar, la caída del hombre, Génesis 3 al 6. En tercer lugar, el diluvio, Génesis 7 al 9. Y en cuarto lugar, el comienzo de las naciones, Génesis 10 y 11. La segunda sección del libro de Génesis trata acerca de 4 personas muy importantes en la Biblia: Abraham, Isaac, Jacob y José. Muy bien, mis amigos, después de haber hecho ese repaso, vamos a continuar desde hoy con el capítulo 25, como se los había prometido. Este es el último capítulo en la vida de Abraham, el gran hombre de fe. Génesis capítulo 25. Bueno, pero antes de entrar en capítulo 25 de Génesis, vamos a orar a Dios. Dios y Padre, te damos muchas gracias en este momento por habernos dado el libro de Génesis, por habernos permitido y promovido en el estudio de tu palabra por todas estas semanas. Ahora, Señor, vamos a avanzar y, por supuesto, necesitamos que tú nos des entendimiento, nos ilumines espiritualmente para comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Señor, ilumina la vida de cada oyente, los jóvenes, los maduros, los ancianos, las señoras en sus casas, los hombres allí en la oficina, en el taller, en sus automóviles. Señor, necesitamos oír tu voz, queremos aprender del libro de Génesis. Pedimos tu bendición entonces en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, como les decía, llegamos al capítulo 25 de Génesis y trata sobre la vida de Abraham. Este capítulo es variado con cosas mezcladas. Aquí tenemos el casamiento de Abraham con una nueva esposa y en su vejez el nacimiento de 6 hijos. También tenemos las bendiciones de Abraham sobre Isaac. Después tenemos la muerte de Abraham y los comentarios respecto a Ismael y su posteridad. Luego Isaac entra en escena con Rebeca, su mujer, y el nacimiento de sus mellizos, Jacob y Esaú. Bueno, entonces tenemos mucho material en este capítulo 25 y vamos a considerar uno por vez. Para mí este es un capítulo excelente, muy rico, muy hermoso, lleno de significado. Es algo maravilloso ver a un hombre o una mujer de Dios, consagrado con sinceridad al Señor, avanzar los años y seguir sirviéndole. Le costó mucho hacerlo. Él había dejado su familia y su cultura allá en Ur de los Caldeos y luego, después de muchos episodios en su vida, muchas experiencias con las personas y con Dios, vemos unos 100 años después casi a este mismo creyente haciéndose más fuerte todavía, caminando por la fe con la que había comenzado. Ese hombre fue Abraham. Una cosa es comenzar bien, mis amigos, y otra cosa es terminar bien. Muchos cristianos comienzan bien, pero no terminan bien, quedan al costado del camino. Me hace acordar aquel versículo en Gálatas 5:7, donde Pablo dice: «Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?» He escuchado de muchos cristianos, y algunos de ellos ministros, siervos del Señor, que se involucraron en errores, en pecados. Ministros que han sido retirados de la congregación, que han terminado su viaje terrenal sin poder continuar sirviendo a Dios. Mis amigos, esa no es la forma que yo quiero terminar mi vida. Me gustaría terminar como un siervo del Señor, con honores y como un verdadero ministro de la palabra de Dios. Oren por mí al respecto, para que sea así mi vida. Oro por mí mismo en ese sentido. Abraham fue la clase de persona que comenzó bien y terminó bien. Es una buena manera de terminar su viaje terrenal. Y a propósito, quizá usted tuvo una caída moral o espiritual, no es demasiado tarde para ponerse de acuerdo con Dios y comenzar de nuevo.
David cometió errores, pecados graves, adulterio, asesinato, pero él confesó y se apartó de sus pecados y Dios le perdonó. Creo que David terminó bien. Así que, si usted ha tenido un traspié en su vida, si el pecado ha entrado en su vida, recuerde 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a leer, mis amigos, allí en Génesis 25:1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Ahora quizás usted diga, ¿siendo viejo se casó de nuevo? Bueno, sí, él era anciano y tomó por esposa a Setura una vez que Sara había fallecido. ¿Y por qué no? Posiblemente se sentía solo. Con la muerte de Sara, Abraham comenzó a sentir su soledad. Él era un peregrino, un viajero. Sara había muerto ya hacía un tiempo y este querido hombre se sentía solo. No estuvo mal que Abraham se casara porque su esposa estaba muerta. La muerte en realidad disuelve la relación matrimonial, le pone un fin. Quiero decirle que entiendo que el divorcio no le pone fin al matrimonio. No le pone fin al matrimonio una separación legal. Sí le pone fin al matrimonio la muerte. Romanos capítulo 7 muestra claramente que solo la muerte disuelve el matrimonio. Me molesta el encontrar en algunas iglesias que tienen algunos ministerios para solteros, pero una buena cantidad de esas personas son divorciados. Yo entiendo que una persona divorciada no se puede llamar soltera, aunque la ley común y el mundo en que vivamos lo diga. Usted puede estar divorciado, pero todavía tiene un esposo o esposa que están vivos. No es correcto juntar a los divorciados con solteros y considerarlos a todos como si fueran solteros. Toda persona que no se casó es soltera. La persona divorciada todavía tiene un compañero que vive en algún lugar del mundo. Sé muy bien que algunos tribunales conceden el divorcio, pero desde el punto de vista de Dios, solo la muerte termina con la relación matrimonial. Por lo tanto, Abraham no hizo nada indebido. Sara estaba muerta, Abraham podía casarse de nuevo. Yo no doy demasiada importancia al significado de los nombres de personas en la Biblia, pero no dejo de reconocer que eso es bueno porque los nombres son importantes y el Espíritu Santo dirigió la escritura de la palabra de Dios. Déjeme informarle que el nombre Setura significa incienso. Otros lo han traducido como fragancia. Y pareciera que Setura fue una mujer que agregó fragancia a la vida de Abraham en su vejez. Obviamente ella debe haber sido más joven que Abraham porque le dio 6 hijos. Parece ser que ella fue una mujer a quien Abraham necesitaba en su vejez y en la soledad de esos años. Ahora, un hijo de Dios puede llegar a sentirse solo, pero en realidad nunca está solo porque el Señor está siempre con los suyos. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y estoy seguro que Abraham estaba consciente de la presencia de Dios. Pero desde el punto de vista humano y físico y afectivo, obviamente que había soledad en la vida de Abraham, y siendo anciano, él se casó con Setura. Es interesante observar que él tuvo 6 hijos con esa mujer. El versículo 2 dice, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. No he podido encontrar esos nombres en la Biblia, excepto 2. Súa era padre de Bildad Suita, relatado en Job 2.1, o al menos tenía el mismo nombre. Y también sabemos que Madián fue el padre de los madianitas, los cuales eran enemigos de Dios. Llegaron a serlo. En Jueces capítulo 6 leemos versículos 1 al 3. Bueno, aquí tenemos 6 hijos de Abraham en su ancianidad. Debe haber existido una división entre estos 6 muchachos e Isaac. Recuerde que Dios había prometido a Abraham que en Isaac le sería llamado descendencia. Isaac iba a ser el único por cuyo medio vendría Cristo el Mesías. Entonces Abraham hizo lo que creía correcto. Llamó a sus 6 hijos que tuvo con Setura y dijo, muchachos, tendrán que marcharse. Leemos en el versículo 6 que les dio dones y los envió lejos de Isaac, su hijo. Estos muchachos tenían que separarse de la simiente prometida por medio de Isaac. Pero luego en el versículo 5 leemos, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y al resto de sus hijos les dio quizás una cantidad importante de provisiones, dinero, y los envió afuera.
pero la herencia espiritual pertenecía a Isaac y debía haber una separación. Así, en estos primeros 6 versículos tenemos el casamiento de Abraham en su ancianidad, los 6 hijos que tuvo con Cetura, y también vemos a Abraham dando bienes a sus 6 hijos y enviándolos lejos y dando todo lo que tenía a Isaac. Isaac estaba destinado a recibir esa herencia. Dios lo había prometido una y otra vez, y Dios no podía dejar de cumplir su promesa. En versículo 7 leemos: fueron los días que vivió Abraham 175 años. Y luego leemos allí en el versículo 8, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. Él murió en buena vejez. Me gusta eso. No solo fue un anciano lleno de años, sino que también murió en buena vejez. Bueno, mis amigos, estos fueron los días que vivió Abraham. Ahora, mis amigos, hay muchos hombres y mujeres que son ancianos, pero no todos llegan a tener una buena vejez. Lehmann Strauss ha tenido ciertos amigos que son un ejemplo de lo que tenemos aquí reflejado en la vida de Abraham. Hombres y mujeres que tienen una buena vejez. Pregúntele a algún anciano piadoso cómo es eso y ellos le contarán, le contestarán. Una buena vejez en la fe, en el Señor, con su Biblia, una buena vejez. Ellos conocen al Señor Jesucristo, dirán: yo no estoy muriendo, es la vida lo que importa. Si usted vive en forma correcta, morirá en buena vejez. Y así Abraham llegó al fin de su viaje terrenal. Él vivió bien y murió bien, en buena vejez, no en una mala vejez, sino en buena vejez. En versículos 9 y 10 tenemos expresiones muy conmovedoras. Dice: y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrén, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que había comprado Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Lo conmovedor aquí, amigos, no sé si se dan cuenta, es que Isaac e Ismael volvieron a estar juntos. Recordemos que ellos habían sido separados. Ismael había nacido de la esclava Agar, pero Isaac había nacido de una mujer libre, Sara, y debían separarse. En el funeral de Abraham, Ismael regresó y fue una reunión feliz. Es bueno ver a estos dos muchachos juntos en el sepulcro de su padre. Allí estaba Ismael, el hijo de la esclava, que fueron obligados a salir del hogar muchos años antes. Ahora regresa al hogar para sepultar a su padre. Bueno, me gusta eso. Parecería que Isaac e Ismael tenían una buena relación en ese momento al menos. Vemos también que Abraham fue sepultado en la cueva de Macpela. Es el lugar que Abraham había comprado para sepulcro. Sara estaba sepultada allí, y estoy seguro que el deseo de Abraham era ser sepultado junto a Sara, y creo que cumplió ese deseo. Fue una buena salida de esta vida. Amigos queridos, espero que su deseo, así como el mío, sea que Dios nos permita llegar a ser ancianos con una buena vejez y no con mala vejez. Ese es el final de la historia de Abraham aquí en la tierra. Dice versículo 11, sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Ahora, mis amigos, no hay mucho aquí respecto a la vida de Isaac, excepto que era un buen excavador de pozos. Sabemos muy bien que el agua es esencial para la vida, tanto para el ganado como para los hombres. Mucho más en aquellas regiones. Así que vemos aquí a Isaac dedicado a cavar pozos. Regresaremos con él más tarde, pero en estos versículos tenemos algo especial respecto a Ismael. Dice versículo 12, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Y desde versículo 12 al 28 tenemos los nombres de los hijos de Ismael y los nietos. ¿Por qué ellos se mencionan aquí? ¿Por qué se menciona primero a Ismael antes que Isaac? Bueno, tenemos solo una mención de Isaac en el versículo 11, y luego en el versículo 12, el Espíritu Santo dirige a Moisés directamente a los nombres de los hijos y nietos de Ismael. Él era el hijo de la esclava, él no recibiría la herencia, Isaac era el que la iba a recibir. Entonces, ¿para qué mencionar a Ismael? Bueno, Dios honró a ese muchacho. Él era hijo de Abraham, no con Sara, sino con Agar. Y Dios los menciona primero como una manera de sacarlos del camino.
Pero atención, los menciona con honor en la palabra de Dios. Él había prometido hacer de el hijo de Agar una gran nación. Lamentablemente, algunos de los descendientes de Ismael fundaron el Islam, y por lo tanto el gran problema que el cristianismo ha traído con el Islam surgió de aquella situación y problemática, y hoy el mundo cosecha una serie de conflictos. Yo no tengo nada en contra de los que profesan el Islam. Por favor, no me malinterpreten ni piensen que pretendo ser agresivo. No, yo tengo mucho afecto por las personas y por ellos, y entiendo que Cristo murió por todos. Y Dios está muy preocupado también respecto a los que profesan el Islam, como lo está con todos en la tierra que profesan otras religiones. Lo que estoy diciendo es que el sistema del Islam, con su propio libro religioso, el cual no es la palabra de Dios, y con su propio punto de vista respecto a la deidad, porque no tienen el mismo Dios que nosotros, por lo tanto todo eso es contrario a lo que la Biblia enseña. Yo estoy en desacuerdo con el sistema, pero no ataco a las personas. Nosotros amamos a la gente y nos gustaría que conocieran a Cristo. No quiero manifestar ninguna animosidad ni malos sentimientos respecto a ninguna persona. Ellos están aquí como nosotros en este mundo. Ellos merecen escuchar el Evangelio. Tienen derecho a conocer a Cristo como Salvador personal. A lo que yo me refiero y muestro mi disconformidad es al problema del Islam, que ha sido un gran obstáculo para el avance de la causa de Cristo y del Evangelio a nivel mundial. ¿Cuál fue la razón, la raíz? El niño que nació de la esclava con el nombre de Ismael. Bueno, y aquí están estos hombres, estos nombres. Fíjese versículo 18. Habitaron desde Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Estas dos naciones no han sido muy amistosas para el cristianismo. No estoy diciendo que no haya cristianos allí. Tampoco estoy diciendo que todos los que viven allí estén en contra del cristianismo. Solo estoy diciendo que ellos nunca han tenido mucha simpatía hacia el mensaje cristiano y la libre divulgación del Evangelio. En el versículo 19 leemos así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Paran Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Como Sara, Rebeca no podía tener hijos, no era fértil. La Biblia dice que era estéril, e Isaac hizo lo correcto. Fue a Dios en oración, y Dios respondió su oración, y concibió Rebeca. Muchas veces la gente no busca la dirección de Dios en esos asuntos hoy. Puedo decir que pocos lo hacen y quizás solo algunos. Generalmente toman el asunto entre sus manos. Por ejemplo, recientemente escuché que una mujer quería prestar su vientre. Ella no es casada, nunca tuvo hijos, conoció a una mujer que quería tener hijos pero no puede. Entonces deciden tener un bebé con el esperma del esposo de otra mujer para darlo a esa pareja que no puede tener. Y alguno dirá, ¿acaso eso no es un acto noble? Bueno, yo no puedo juzgar la nobleza, las motivaciones, no conozco a la señora personalmente, no estoy calificado ni siquiera para hablar del tema. Solo quiero decir que como cristiano yo he dejado en las manos de Dios la concepción de mi esposa. Si ella iba a concebir, eso ha estado en las manos de Dios siempre. No hicimos planes para adoptar hijos o para tener hijos por medio de otra mujer en caso de que mi esposa no hubiera podido tenerlos. Lehmann Strauss tuvo 2 hijos que se llevan 9 años entre sí, y creemos que esa fue la forma en que Dios lo planeó. No hicimos nada para evitar o agregar a esos 2 hijos. Eso ha estado en las manos de Dios y me gusta así. Y creo que ustedes, parejas jóvenes, casados, que todavía no pueden ser padres, deben leer esto y sacar una lección de esto. Dice, oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y la aceptó Jehová. Concibió Rebeca su mujer. Bueno, aquí está un hombre de Dios que buscó la dirección del Señor respecto al importantísimo tema de tener hijos, traer hijos al mundo. Dios contestó su oración y nuevamente tenemos otra gran lección aquí. Dios es el autor de la vida. Dios puede dar o privar de fertilidad. Y como cristiano yo me he sentido satisfecho de dejar eso en las manos del Señor. Dios es el autor de la vida. Yo permito que Dios determine cuándo dará vida
y creo que es Él también quien decide cuándo esa vida debe terminar. Bueno, mis amigos, terminamos nuestro estudio aquí con este versículo para luego continuar en el próximo programa en la continuidad de Génesis 25. Repase, como siempre le digo, repase la lectura de este capítulo en su casa. Y hasta que nos volvamos a encontrar, bueno, Dios esté con usted, amigos queridos, fortalezcanse mirando al Señor.